¿Qué tal? Buenas noches. Y nos tocó un año en el que la Feria del Libro coincide con la campaña electoral de las elecciones, las nacionales, la de gobernador, y muchos de los candidatos están pasando por la Feria del Libro para presentar algún trabajo. Este es el caso de Jorge Tayana, nuestro invitado de hoy, candidato a la presidencia, que acaba de lanzar un libro, El País que Quiero, de conversaciones con Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional. Estuvieron ahí presentándolo, donde, bueno, hace un repaso de su vida, ¿no? Una vida muy emparentada con el peronismo, con la militancia. Vamos a estar hablando de él un poco de eso. Estuvo preso, fue canciller. La verdad que tiene muchas peripecias vividas Tayana con respecto, bueno, a su vida en la política. Y bueno, pero también vamos a estar hablando de lo que pasó esta semana, este discurso que dio la presidenta, donde habló, bueno, pidió un baño de humildad, donde supuestamente está hablando, bueno, de que hay demasiados candidatos en el kirchnerismo, donde, bueno, hay que ver cuáles son los que quedan. Vamos a estar preguntándole a él a propósito de esto. Así que, bueno, vamos a la pausa y ya con nuestro invitado de hoy, Jorge Tayana. Bien, acá estamos con Jorge Tayana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Muy bien, Fernando. Yo soy de la idea de los que piensan que peronista se nace. Es difícil, ¿no? Hay algunos que se han convertido al peronismo, pero me da la sensación como que es algo que es algo familiar casi. En tu caso realmente es así, ¿no? Es un virus familiar. Es un virus familiar que se tiene. Es una especie de fe. Es una forma de mirar la realidad desde una visión nacional, con una gran sensibilidad popular y con una simbología o con un universo de héroes muy particular, ¿no? Sobre todo Eva, en un lugar así extraordinario. Cuando yo crecí, Perón estaba vivo, y Perón del exilio, el gran conductor, y los años de realizaciones y el sueño de la Argentina justa, libre y soberana, ¿no? Claro. Y este año se cumplen 70 años del 17 de octubre, así que, y muy pocos días después va a haber elecciones nacionales. Es un buen momento para mostrar la validez o la capacidad de estos ideales de justicia, soberanía e independencia económica, de moverse o de actuar o de ser efectivos en este siglo XXI. Tu papá era ministro de Educación de Cámpora, después fue médico personal, ¿no? De Perón. Vos nunca tuviste ninguna duda que tu pertenencia, tu militancia política era dentro del peronismo, ¿no? No, porque además yo soy un poco el caso de Gatica, ¿no? Que el cuento ese de no sé por qué me persiguen si yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Siempre fue peronista. Yo siempre fui peronista, siempre de chico lo mamé, lo viví la proscripción. Yo además era hijo de profesionales de clase media, así que eso era una cosa mal vista, ser peronismo en el mundo en que yo vivía, en la escuela en la que iba, en el medio social. Así que yo sabía que pertenecía a un grupo de personas que éramos mayoría en el país, y sobre todo eran los trabajadores y los más humildes, y que teníamos un ideal de justicia, pero que teníamos un problema con buena parte de la clase media. Claro, y que aparte dictaduras militares con un fuerte carácter antiperonista, ¿no? Era el enemigo a derrotar el peronismo, ¿no? Y ahí sufriste la prisión, ¿no? ¿Desde qué año? Yo estuve preso ya en la pelea con Isabel. Yo estoy preso el día del Rodrigazo, me meten preso. Ajá. Ya en la decadencia. Se me había mandado un mensaje desde el Ministerio de Defensa que me fuera del país. Mi papá estaba fuera del país, ya perseguido por las 3A, es uno de los primeros 10 que está en la lista de las 3A, y el primero que matan es el primero de la lista, que es Rodolfo Ortega Peña. Entonces mi papá sale del país, se va a España, y yo decido quedarme. Y me mandan a avisar que si no
si no me voy me van a meter preso. Y bueno, y yo dije, no, yo no me voy, a mí de mi país no me echa nadie. Y así fue. Estábamos en plena... Cumplieron la amenaza. Estábamos en pleno debate político, más allá de la época se avecinaba el Rodríguez, es decir, había toda una movilización obrera y popular contra el gobierno de Isabel, que estaba llevando al país un desastre y donde había ya una serie de ejecuciones extrajudiciales y de violencia que muy rápidamente esas 3A se transformaron en los comandos Libertadores de América y en las Fuerzas Armadas actuando incluso antes del golpe en la calle, matando gente, ¿no? Claro, dentro de todo la desgracia de tantos años presos fue con cierta suerte porque muchos no tuvieron la misma fortuna, ¿no? En ese tiempo. Bueno, y sí, en la familia los dos muertos que tenemos, que es mi primo y mi cuñado, son porque quedaron, ¿no? Los persiguieron afuera. ¿Cuántos? 7 años, ¿no? De preso. 7 años un poco, 7 años y medio más o menos. 7 y medio pago. Y la experiencia que quedó de ahí. La experiencia es, yo lo tomo de una manera positiva, no tuve gestos y compartimos cosas de solidaridad y de hermandad extraordinaria con muchos de los compañeros que estábamos en prisión. Tuvimos un apoyo de los familiares extraordinario que le costó la vida a varios familiares, ¿no? La mamá de Bullo, la mamá de Brontes, la mamá de Anguita, es decir, muchos familiares sufrieron muchísimo. Pero es una experiencia dura, no fue la más dura de esas épocas, que fue obviamente la de los desaparecidos, pero finalmente un luchador político que lucha por una causa social y que lucha por los más humildes sabe que en general en la historia han pasado esas cosas. Lo bueno de la Argentina es que hoy podemos decir que eso es parte de un pasado, o sea que realmente el pacto democrático que hay en la sociedad del 83 hace que uno pueda mirar eso casi como un libro de historia. Y eso no es poco en un país que tuvo muchísimos enfrentamientos y guerras civiles a lo largo de décadas y décadas, tanto en el siglo XIX como en el XX. Salís en 1982, ¿no? Y ahí empezás un trabajo vinculado a los derechos humanos. Claro, yo empiezo primero hago una maestría para reciclarme, muy aflaxo, yo era sociólogo ya, hago una maestría para reubicarme, digamos, en cómo estaban los temas profesionales y científicos. Comienzo a trabajar en temas de derechos humanos en general y en particular Adolfo Pérez Esquivel me nombra coordinador del Centro de Estudios Sociales del SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia. Así que ahí me encuentro también con toda una generación más joven de militantes muy talentosa y comienzo a actuar también de a poco en el peronismo, en lo que va a ser la renovación, pero como uno más acompañando. Hago estudios, me perfecciono en el CONICET y voy actuando en temas internacionales, temas de derechos humanos y temas de movimiento obrero, que son los 3 temas que en general he seguido a lo largo de mi vida. Llegaste a la Comisión Internacional, ¿no?, de Derechos Humanos. A la Comisión Interamericana. Interamericana, perdón. Sí, allá por el 96 una serie de organizaciones de derechos humanos y los comisionados me propusieron como secretario ejecutivo de la comisión, lo que es un gran honor, y yo, como la comisión había venido a la Argentina, había tenido tanto que ver, yo había sido entrevistado y en uno de los casos que ellos habían planteado, yo sentía que los argentinos teníamos un cierto deber de agradecimiento, digamos, o de retribución. Así que fui, eso me hizo vivir en Washington como 6 años y recorrer muchísimo todo el continente, así que he estado en todas partes, en las cárceles de inmigrantes de California, en las alturas, en las comunidades indígenas de Colombia, en el Caribe anglosajón peleando contra los condenados a pena de muerte. Claro, y podemos decir que ese es el antecedente de que llegaras a canciller, ¿no? Pero antes de eso quería que me contarás cómo fue tu acercamiento al kirchnerismo o a Kirchner. Bueno, yo estaba viviendo en Washington, yo decido volver a la Argentina a mediados, fines del 2001. Mi mujer se había venido a vivir a la Argentina, tenía un buen trabajo, y entonces yo dije, bueno, si yo no renuncio y decido volver ahora, no voy a volver nunca,
porque estudié a todos los que estaban afuera y ninguno se había ido para siempre. Todos decían, me vine por 1 año, me vine por 2 años, todo era así. Claro. Entonces yo dije, bueno, yo volví a ser profesor en la Universidad de Quilmes, que es un concurso que me había presentado, había ganado, pero eso en general no es un sustento muy fuerte. Entonces cuando mi mujer consiguió un buen trabajo, estando allá, y se volvió y probó, y dijimos, bueno, probemos a ver si esto anda y volvamos. Eso en lo personal. Además, políticamente había subido Bush. Y para el tema de derechos humanos en el hemisferio, con Bush, eso no iba a tener mucho espacio. Claro. O sea, las transiciones democráticas en la región estaban casi todas hechas, los espacios que se podían ganar de derechos humanos, de recuperar derechos, de enjuiciar genocidas, eso más o menos estaba en marcha y con Bush eso no iba a mejorar. Así que me volví, y ahí voy tomando contacto con Néstor. Lo hago primero a través del Flaco Kunkel, con que éramos compañeros de hace muchos años, y que había sido jefe político de Néstor en la FUR, ¿no? Y también de Cristina. Así que ahí empiezo a trabajar con ellos, y rápidamente nos entendimos, porque la verdad es que hablábamos el mismo lenguaje. Los dos nacimos en el mismo año, hicimos la misma experiencia política juntos, teníamos muchos códigos de fácil entendimiento. Y me sumé al grupo y después me sumé a la campaña, que era una campaña que cuando comenzó a fines del 2002 era una campaña para hacer conocer candidatos, pensando en el 2007, nuestro año clave era el 2007. Y de repente Reutemann no quiere, y de la Sota no anda, y Felipe Solá también se niega, y Néstor, que era audaz, dice, yo sí, yo agarro, y la agarró, y comenzó una marcha que rápidamente nos llevó al gobierno el 25 de mayo. Antes de lo imaginado, ¿no? Antes de lo imaginado. Y ahí asumiste directamente como vicecanciller. Asumí como vicecanciller, que es un enorme tarea. Era Bielsa el primer canciller. Rafael era el canciller, yo asumí de vicecanciller, y había una enorme tarea, primero porque nadie en el mundo creía que Argentina iba a recuperarse pronto. Todos pensaban que iban a pasar varios años de turbulencia, habíamos tenido, acuérdense, ¿no? 4 presidentes en una semana, los saqueos, la expropiación de los depósitos. O sea, la sensación en el mundo era esa, y el mensaje de Néstor era, bueno, lo que tenemos que tratar de hacer es recuperar autonomía. Para recuperar autonomía tenemos que lograr generar cierta confianza de que estamos sacando al país del pozo. Y esa fue la primera tarea, que era una tarea bastante... Claro. Bastante Tú tuviste complicada. un rol bastante protagónico en la organización de las cumbres de las Américas de Mar del Plata en 2005, que fue, aún hoy se recuerda, No al Alca. ¿no? Al Alca, una cumbre histórica, ¿no? Sí, yo tuve el honor de que Néstor me designara por un decreto el coordinador nacional de la cumbre. Así que yo era el responsable, en parte organizativo, pero sobre todo político de la cumbre. O sea, tenía que ver el producto. Y lo que decidimos, y por supuesto lo conversamos mucho con Néstor y también con Cristina, es que nosotros no íbamos a aceptar nada que tuviera que ver con el ALCA, que la reunión era para culminar el proceso del ALCA, era para aprobar el ALCA. Con ese sentido, el doctor de la Rúa en el 2001 en Canadá había ofrecido a Argentina como sede, pero era obvio, primero, que eso se estaba atrasando, y segundo, que el ALCA no le convenía a la Argentina ni a ninguno de los países del Mercosur, que somos además competidores en productos agrícolas como exportadores con Estados Unidos, y que desde el punto de vista industrial nos iba a arrasar. Así que la decisión de no ceder estaba desde el comienzo, y implicó una larga lucha diplomática para evitar que nos arrinconaran y nos quisieran tratar de doblar el brazo. Nosotros finalmente fuimos 5 los países que nos opusimos, ¿no? Los 4 del Mercosur más Venezuela, de los 34 que participaron del ALCA. Y creo que la historia demostró con claridad que teníamos razón. No tiene ningún sentido para Argentina subordinarse y ir a la cola de Estados Unidos en un proceso de integración, cuando estaba la opción
de tener un proceso de integración entre iguales y de tener la autonomía para negociar con un mundo que en ese momento parecía unipolar, en marzo del 2013, que Estados Unidos invade Irak, pero que nosotros estábamos convencidos que iba a ser en un tiempo bastante multipolar. Y esa fue la apuesta y teníamos razón. Por eso es que vamos con Néstor en el 2004 a China, o sea, no es que ahora, es decir, hubo una larga apuesta a que esa hegemonía de Estados Unidos no iba a mantenerse y que la unipolaridad lo que hacía era restringirnos. Nosotros queríamos en un mundo multipolar tener más juego, más opciones, más posibilidades de acuerdos comerciales, financieros, de inversión, que creo que es lo que está y que es lo que nos ha permitido sobreponernos a toda la fuerza negativa y el ataque del sistema financiero internacional, que ha resistido enormemente los canjes de deuda y la autonomización y la independencia de Argentina desde el punto de vista financiero, ¿no? Muy bien, Jorge Tayano. Bueno, todo lo que hemos estado comentando está acá en el libro para que lo quieran profundizar, obviamente mucho mejor conversado con Horacio González. Yo no soy Horacio González, eso lo sabe todo el mundo. Así que bueno, para que nos interesen tu historia, la verdad que es muy interesante. Ahora te propongo, iré a la pausa y después ya nos metemos con la segunda parte, las propuestas y lo que dijo Cristina esta semana. ¿Te parece? Lo último, decir que el diálogo con Horacio es un placer extraordinario. Sí, claro. Que es por supuesto. Un agradecimiento mío eterno a él. Muchas veces de invitado y realmente siempre. Todos los temas. Se puede hablar de cualquier tema con Horacio González, es un fenómeno. Vamos a la pausa y seguimos con Tayana. Y seguimos con Jorge Tayana. Decíamos, bueno, hice un repaso de la vida. Acá también está, porque se llama Vida y Sueños, ¿no? Me imagino que los sueños tendrá que ver con esta candidatura presidencial y lo que venís planteando, ¿no? La necesidad de, lo llamás segundo tomo. El segundo tomo, sí. Bueno, el kirchnerismo hizo esto, pero todavía hace falta todo esto, ¿no? Esto es lo que venís discutiendo. Yo creo que tenemos una base. Yo soy optimista, eso es lo primero que quiero destacar, porque esta es una sociedad donde es difícil ser optimista. La gente piensa que el tipo es optimista es medio gil, digamos. Yo no, yo soy optimista. Creo que la Argentina está en un momento de las relaciones internacionales y del mundo donde hay posibilidad de aprovechar cosas y donde con la base que se ha construido en estos años tenemos posibilidades ciertas de garantizar un desarrollo sustentable y un bienestar para la inmensa mayoría de la población y una mejora en las condiciones de vida cotidiana. En ese sentido yo soy muy optimista. Claro que para eso creo que hay que continuar transformando la Argentina, transformándola en la economía, transformándola en la educación. Necesitamos, obviamente se ha hecho mucho en educación, pero está claro que necesitamos mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que aprovechar todo esto que se ha hecho con la creación del Ministerio de Ciencia y que esto termine de pasar a la industria, a la pequeña y la mediana, para tener un desarrollo industrial y de servicios con alto valor agregado y con nivel tecnológico alto. En cierto momento se puede decir que hay cierto piloto automático en algunas áreas de kirchnerismo que falta, por ahí algún... No, bueno, me parece que es una experiencia que tiene un tiempo, ¿verdad? Creo que todo el tema de la renovación presidencial y la imposibilidad de Cristina de ser candidata lleva a que se produzca todo un movimiento o un debate o un reordenamiento de la fuerza y que haya que actualizar y ver las prioridades y los puntos centrales, porque no va a ser lo mismo, cualquiera sea el presidente, no va a ser la misma la situación. Entonces eso, que es la dificultad de no contar con nuestra mejor candidata, tenemos que transformarlo en algo positivo, de ponernos al día, definir con claridad cuáles son las áreas prioritarias en que hay que concentrarse para seguir avanzando y consolidar lo hecho. Pues yo insisto que para consolidar hay que continuar avanzando y profundizar en varios aspectos. Por ejemplo, el tema justicia. Nosotros tenemos que tener una justicia mucho más pronta y mucho más cercana a la gente. Ahora se está debatiendo en estos días sobre algunos aspectos de la justicia. Pero la verdad es que nosotros tenemos un problema de fondo que tiene que ver con distintos mecanismos. Por ejemplo, si uno toma lo del otro día de la ciudad, estos dos chicos que murieron, ahí se mezcla todo. El trabajo informal, la explotación de pequeñas ciudades, la falta
de mecanismos que en el Estado lo hagan eficaz el control, la falta de funcionamiento de justicia, hay denuncias. Es decir, me parece que hay increíble, una ¿no? serie... 5 talleres clandestinos en la misma cuadra y es una cosa increíble cómo funciona. Y ahora se vuelve a incendiar el donde murieron los chicos. ¿Cómo puede ser que se vuelva a incendiar? Alguien, es difícil para mí creer, y por eso estábamos hablando para pedir informe, que eso no es una cosa intencional para borrar pruebas. ¿Cómo se va a incendiar algo que ya se incendió, donde hubo muerte, que se supone que está bajo control y clausurado? Indudablemente para el gobierno no resultó buena la experiencia de las elecciones en la capital federal con los 7 precandidatos, ganó Mariano Recalde, pero bueno, no con el porcentaje que se había imaginado. La presidenta en el discurso que dio en Chaco ayer, bueno, habló esto, ¿no? Que algunos de los nuestros falta un baño de humildad. Sí. Candidatos a presidente, bueno, se han decantado algunos, Aníbal Fernández y Julián Domínguez eran candidatos a presidente, ahora son candidatos a gobernador. Candidatos a gobernador hay muchísimos, ¿no? Ahora, bueno, todos los días como que se suma alguno. ¿Cómo te parece esa...? Hay como 5 precandidatos a presidente por el Frente para la Victoria hasta ahora, y hay como 10 o 12 precandidatos a gobernador. Yo estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Me parece que el tema de la humildad es un tema fundamental. Me parece que el cargo que uno ocupa no hace a la militancia. Yo creo que es un ejemplo de eso. He sido canciller y ahora soy legislador de la ciudad. O sea que no creo que uno nace para un cierto cargo y si no, no puede hacer nada. Creo que se puede hacer muchas cosas. Se puede ser militante, que he sido casi toda mi vida. Se puede ser canciller, se puede ser legislador de la ciudad. Eso creo que me parece que es muy importante lo que dice Cristina y que todos tenemos que tenerlo en cuenta. La otra cuestión es cómo se va a decantar esto, y obvio que se va a decantar. ¿Con cuántos precandidatos vamos a llegar? Llegaremos con 2, con 3, a lo sumo, a las pasos presidenciales. Y lo mismo va a pasar en la gobernación. ¿Cuánto plazo hay para eso? Hay un mes. Mientras tanto, mi precandidatura, que no es una decisión personal, que es una decisión de un conjunto, no solo de compañeros, sino de agrupaciones, y que tiene un sentido político, que es plantear cómo hay que continuar esto e instalar este debate. Y eso creo que lo estamos haciendo con éxito y vamos a continuar desarrollando esta tarea, por lo menos en el plazo previsible, porque eso es lo que tenemos que hacer, instalar temas que se vuelvan centrales y que en este caso, como son los procesos electorales, se representan en una persona. Pero acá el debate es político, es cómo continuamos. Después, dentro de un mes, no mucho más de un mes, habrá que decidir cuáles son finalmente los que quedamos en las los pasos. Candidatos que van a representar esa discusión. Ahora, lo que pasa es que uno no imagina el ámbito, ¿no? Que va a haber alguien que dice vos sí, vos no. Bueno, indudablemente Cristina va a tener un peso y también lo que vaya mostrando la realidad, algunos números, aunque sean a veces muy engañosos. Respecto de las pasos de la ciudad, también hay que hacer una observación. Las pasos de la ciudad con 7 candidatos, sí, demostraron que no son muy atractivas y que terminan confundiendo un poco a la gente. Entonces, aparece más atractiva las pasos del PRO, que tenía 2 grandes candidatos, Rodríguez Larreta, Michetti, y eso era como más atractivo y polarizaba más y atraía más. Lo de los 7 puede ser que confunda. Ahora, lo que también creo yo que es el otro déficit de la paso de la capital, es que los discursos fueron más o menos lo mismo, es decir, todos los candidatos pescaron en la misma pecera, ninguno fue a buscar eso lo ves como un error, ¿no? Yo lo veo como una limitación. Que es una no se identificaba mucho que es una limitación del Frente para la Victoria y del peronismo de la capital. Nos ha costado, en todas las elecciones, las encuestas indican que el espacio nacional, popular, la coincidencia con muchas de las políticas del Frente para la Victoria es arriba de un 30, 30 y pico por ciento. Cristina sacó 35% en el 2011 en la capital. Sí. Pero a la hora de la elección, muchos de ese sector no nos votan. Entonces, hay que abrir, hay que hacer una apertura, hay que escuchar, en este caso, a los porteños, y escuchándolos quizás somos capaces de ampliar el espacio al que llegamos con nuestras propuestas, con nuestra intención de voto. Porque ciertamente el gobierno del PRO es cualquier cosa menos un buen gobierno para la ciudad de Buenos Aires en una perspectiva de su desarrollo y de su estrategia.
Muy bien, Jorge Tayana, muchas gracias por estar aquí, por este programa, con este repaso que hemos hecho de tu vida. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Chau, hasta el viernes que viene.